Yo lo vi todo desde la grieta de la puerta, como un animal herido acechando en las sombras. Mi marido, Javier, con su risa falsa que siempre me había enamorado, estaba follando a mi hermana menor, Lucía, en nuestra cama. No era un error de una noche, era un plan, un veneno lento que habían destilado durante meses. Ella no se enterará nunca, le susurraba él, mientras ella gemía como una puta barata. Y yo, Ana, la tonta que había construido esta casa con mis propias manos, sudor en las vigas, lágrimas en el mortero, me convertí en un fantasma en mi propio hogar. Pero no lloré esa noche. No. Juré que les arrancaría el corazón con las uñas, pedazo a pedazo. Madrid, esa bestia de hormigón y neón que devora sueños, era el telón de fondo perfecto para mi caída. Vivíamos en un ático en Chamberí, un lugar que yo había pagado con mis ahorros de abogada, luchando casos perdidos para inmigrantes que nadie defendía. Javier era profesor de literatura en la universidad, un intelectual de salón con bigote recortado y ojos que prometían poesía. Lucía, mi hermana de 28 años, la pequeña que siempre había envidiado mi estabilidad, acababa de mudarse de Sevilla con excusas de buscar trabajo. Ahora lo entendía, buscaba mi vida. Las primeras grietas aparecieron semanas antes. Javier empezó a llegar tarde, oliendo a perfume barato y mentiras. Clases extras, decía, mientras yo revisaba facturas que no cuadraban. Lucía, con su pelo rubio teñido y faldas cortas que gritaban «mírame», se instaló en el sofá como si fuera suya. «Hermana, ¿puedo quedarme un tiempo? Papá está enfermo allá abajo». Papá. Ese viejo alcohólico que nos había abandonado a las dos en un barrio de Lavapiés, donde las ratas eran más leales que él. Yo la dejé entrar porque la sangre es espesa, o eso creí. ¡Qué ilusa! Una noche, después de esa escena en la cama, me quedé en el balcón fumando un cigarro tras otro, el humo mezclándose con la niebla del Manzanares. El skyline de Madrid parpadeaba como un corazón defectuoso, la torre de telecomunicaciones clavada en el cielo, recordándome que todo era una señal fallida. Sentí el odio como un ácido en las venas, quemando la piel desde dentro. No era solo traición, era robo. Me habían quitado mi lugar, mi refugio, el altar donde había sacrificado mi juventud por una familia que no existía. Al amanecer, fingí normalidad. Preparé café, besé a Javier en la mejilla sintiéndola fría como la de un cadáver y le dije, hoy tengo un juicio importante. No me esperes despierto. Lucía salió de la habitación con una bata mía, sonriendo como si nada. Buenos días, Ana. ¿Me dejas tu secador? ¿El mío se rompió? Le sonreí de vuelta, pero en mi mente ya trazaba el primer hilo, el de la vigilancia. Empecé pequeño. Lógico, como en mis casos de divorcio donde desentrañaba mentiras con bisturí. Instalé una cámara oculta en el salón, disfrazada de jarrón chino que Javier había traído de un viaje a Pekín. El app en mi teléfono me mostraba sus tardes, besos robados, planes susurrados. Cuando se vaya de viaje por el caso de los marroquíes, firmamos los papeles de la hipoteca a mi nombre, decía él. Lucía reía y yo me quedo con el ático. Tú puedes irte a un piso de soltero, como mereces. La hipoteca. Habíamos refinanciado hace un mes, con mi firma como avalista principal. Me habían convertido en la idiota que les regalaba su propia ruina. El odio crecía como una tormenta en el Retiro, esos nubarrones que anuncian granizo. Por las noches, en mi oficina del centro, un cuchitril con vistas a la Puerta del Sol. Revivía cada escena. Me imaginaba cortándoles la lengua, esa que usaban para mentirme. Pero no era solo rabia, era un vacío, un hueco donde antes latía el amor. Recordaba nuestra boda en Toledo,
Bajo los arcos de la catedral. Javier jurando fidelidad eterna. Eres mi hogar, Ana. Mentiroso. Y Lucía. La niña que yo había protegido de los novios abusivos en Sevilla. Ahora clavándome el puñal por la espalda. Decidí no confrontarlos aún. La venganza. Aprendí de mis clientes hombres y mujeres destrozados por infidelidades. Debe ser fría. Calculada. Contacté a un detective privado. Un tipo curtido llamado Raúl. Ex policía con cicatrices de la ETA en los años 90. Quiero todo. Correos. Extractos bancarios. Testigos. Costó 5.000 euros. Pero valía cada centavo. Raúl me envió el primer informe en una semana. Javier había desviado fondos de nuestra cuenta conjunta a una offshore en las Cayman, disfrazado de inversión en arte. Lucía había falsificado mi firma en un poder notarial para transferir acciones de mi bufete. Me dolió más que el sexo traidor. Esos papeles eran mi legado. El fruto de 15 años defendiendo a los invisibles, prostitutas golpeadas, jornaleros explotados en Huelva. Ahora, todo para ellos. Lloré por primera vez esa noche. Sola en el ático vacío, ellos estaban en un motel de Usera, según la cámara. Lágrimas saladas que sabían a bilis. Pero al secarme la cara, juré, no les daría el placer de verme rota. Les daría el infierno. La ciudad parecía conspirar conmigo. Caminaba por Gran Vía al atardecer, entre turistas y yapis, sintiendo el pulso de Madrid como una vena hinchada. Pasé por el Palacio Real, esos muros de piedra que habían visto revoluciones y traiciones peores que la mía. Pensé en mi abuela, la falangista que había perdido todo en la guerra civil, contándome historias de venganzas que duraban generaciones. La sangre paga la sangre. Mija, decía. Tal vez tenía razón. El primer paso fue sutil, cambié las cerraduras del ático mientras ellos viajaban a Barcelona un fin de semana de lujuria, grabado en video por Raúl. Dejé una nota, vuelvan cuando quieran. Pero el hogar ya no es suyo. Javier me llamó histérico. Ana, ¿qué coño haces? Lucía está destrozada. Destrozada. La palabra me hizo reír. Un sonido ronco como grava en la garganta. Dile que use tu polla como pañuelo. Respondí. Y colgué. Pero no era suficiente. El vacío me devoraba. Empecé a beber en bares de Malasaña. Esos antros con grafitis y cerveza agria, donde los perdedores como yo contaban pecados. Conocí a Miguel, un exconvicto por fraude bancario, con tatuajes que narraban su caída. La venganza no es justicia, Ana. Es adicción. Me advirtió una noche, mientras compartíamos un porro en el baño. Lo ignoré. Para mí, era supervivencia. Semanas después, el informe de Raúl reveló el golpe maestro. Javier planeaba demandarme por abandono del hogar, usando testigos falsos de Lucía para alegar que yo era infiel. Infiel yo. La ironía me enfureció. Contraté a mi propia abogada, una fiera llamada Carmen, especialista en divorcios sangrientos. Te comeremos vivos, me prometió. Pero en el fondo, sabía que la ley era lenta. Un laberinto de papeles donde los ricos como Javier con su herencia de papá banquero siempre ganaban. El clímax de esa fase llegó en una cena familiar fingida. Los invité a casa, con velas y vino Rioja, fingiendo reconciliación. Lucía llegó con un vestido rojo que yo le había regalado. Javier con flores marchitas. Comimos en silencio, el aire cargado como antes de una tormenta. He descubierto todo, dije al postre, dejando caer el informe sobre la mesa. Fotos, correos, videos. Sus caras palidecieron, Javier sudando, Lucía balbuceando excusas. Era un error, Ana. Por favor. No les di el gusto de rogar. Saqué el revólver de mi padre, un viejo Astra de la posguerra, cargado y frío, y lo puse sobre la mesa.
Un error se perdona. Esto es guerra. No disparé, aún no. Pero el miedo en sus ojos fue mi primer trofeo. Esa noche, me mudé a un piso en Lavapiés, de vuelta a mis raíces, donde el olor a tajine y kebabs me recordaba que la supervivencia es sucia, pero real. El odio se convirtió en mi brújula. Madrid, con sus callejones laberínticos y secretos enterrados, sería mi aliada. Y ellos, mi presa. Desde mi nuevo agujero en Lavapiés, el mundo se veía diferente, más crudo, más honesto. El piso era un tugurio de 2 habitaciones, con paredes agrietadas y vecinos que gritaban en árabe a medianoche. Pero era mío, pagado en efectivo, sin hipotecas ni fantasmas. Por las mañanas, bajaba a la plaza de Lavapiés, compraba churros en la churrería de la esquina y observaba a la gente, inmigrantes como los que defendía, con ojos cansados pero fieros. Me recordaban a mí misma, antes de que Javier me convirtiera en una muñeca de porcelana. Carmen, mi abogada, era un torbellino de tacones y argumentos afilados. Nos reuníamos en su oficina cerca de la Plaza Mayor, rodeadas de legajos amarillentos y el aroma a café solo. Tenemos pruebas sólidas para el divorcio, adulterio, fraude financiero. Pero la hipoteca. Eso es un lío. Él alega que tú firmaste a sabiendas. Mentiras, por supuesto. Lucía había imitado mi rúbrica, una falsificación burda que un perito destrozaría. Pero Javier tenía contactos, un juez amigo en el tribunal de familia, un cabrón que había perdonado deudas a su padre durante la burbuja inmobiliaria. ¿Y si lo chantajeamos? Sugerí una tarde, mientras llovía sobre las tejas rojas de Madrid. Carmen alzó una ceja, su cigarrillo colgando de labios pintados de rojo sangre. Eso es terreno pantanoso, Ana. Pero si tienes algo sucio. Tenía. El video del motel, con audio cristalino, Javier prometiendo a Lucía un viaje a Ibiza con el dinero de la viuda. Viuda. La palabra me heló. Planeaban mi muerte, o al menos mi ruina total. Raúl, el detective, se convirtió en mi sombra. Era un hombre de 50, con barriga de cerveza y ojos que habían visto demasiados cadáveres. Nos veíamos en tabernas de la Latina, bebiendo cañas y planeando. Tu cuñado, perdón. Tu marido tiene deudas de juego. Bouquet online. Putas en el casino de Barcelona. Si apretamos ahí, se hunde. Descubrimos que Javier debía 40.000 a un prestamista gitano de Vallecas, un tipo llamado el Lobo que no perdonaba. Perfecto. Anónimamente, filtré la info a el Lobo a través de un contacto en el mercado de las ventas. La reacción fue inmediata. Javier me llamó a las 3 de la mañana. Voz temblorosa, Ana. Por Dios. ¿Qué has hecho? Ese hijo de puta me mandó matones. Lucía está aterrorizada. Aterrorizada. Imaginé su carita perfecta arrugada por el miedo. Y sentí un placer culpable. Como morder un limón maduro. Paga tus deudas, Javier. Como yo estoy pagando las tuyas. Colgué y dormí por primera vez en meses, soñando con fuegos que consumían el ático. Pero el odio tiene su precio. Empecé a perder peso. Mi rostro se afiló como un cuchillo. En el bufete, mis colegas notaban, Ana, pareces un espectro. ¿Todo bien en casa? Mentía con sonrisas tensas. La verdad era que el trabajo se resentía. Un caso de violencia doméstica se me escapó porque mi mente divagaba en venganzas. La clienta, una marroquí llamada Fátima con moretones frescos, me miró con lástima, hermana. El rencor te come viva. Déjalo ir. No podía. El rencor era todo lo que me quedaba. Lucía intentó contactarme una vez. Un mensaje de WhatsApp con emojis de lágrimas. Por favor, Ana, hablemos. Fue un error. Te quiero. Te quiero.
La hipocresía me revolvió el estómago. Respondí con una foto, el poder notarial falsificado, con su firma garabateada al lado. Vuelve a Sevilla, rata. O te pudrirás en Carabanchel. Bloqueé su número, pero el daño estaba hecho. Sentí un pinchazo de culpa sangre, al fin y al cabo, pero lo ahogué en ginebra. Miguel, el exconvicto, se convirtió en mi confidente. Nos encontrábamos en el bar El Rastro, entre cacharros oxidados y turistas perdidos. Él contaba sus historias, cómo había timado a un banco en los 90, solo para acabar con 10 años en la sombra. La venganza es un boomerang, Ana. Te golpea de vuelta. Pero sus ojos decían otra cosa, envidia. Tal vez. Una noche, borracha, le conté todo. Me besó en la nuca, sus manos callosas en mi cintura. Déjame ayudarte. Conozco gente que hace que la gente desaparezca. Desaparecer. La palabra danzó en mi mente como una serpiente. Rechacé su oferta, por ahora. Pero planté la semilla. Empecé a investigar a Lucía, su vida en Sevilla no era tan inocente. Había sido amante de un narco local, un sicario que la había dejado preñada y abandonada. El niño, un varón de 5 años llamado Pablo, vivía con mi tía en un pueblo de Extremadura. ¿Usar al crío como arma? El pensamiento me horrorizó, pero lo guardé. Un cartucho en la recámara. El primer contraataque de ellos llegó sutil. Javier demandó la custodia de bienes, alegando mi inestabilidad mental. Adjuntó informes falsos de un psiquiatra amigo. Carmen lo destrozó en corte, su señoría. Esto es calumnia pura. La demandante ha sido víctima de fraude conyugal. El juez, el corrupto, pospuso la audiencia. 3 meses, dijo. 3 meses para que ellos reconstruyeran su nido. Usé ese tiempo para tejer más hilos. Contacté a la Universidad de Javier, anónimamente, con pruebas de su plagio en artículos académicos copiados de tesis de alumnos, según Raúl. Un escándalo menor, pero suficiente para que el decano lo llamara a capítulo. Lo vi en las noticias locales, profesor suspendido por irregularidades. Su carrera, esa torre de marfil, empezaba a agrietarse. Lucía, por su parte, perdió el trabajo en una galería de arte de Salamanca. Yo había enviado el video a su jefa, editado para máximo impacto. Lloriqueó en redes sociales, la familia es un veneno. Ironía deliciosa. Yo la leía desde mi cuenta falsa, riendo sola en la oscuridad. Pero el vacío persistía. Una noche, en el metro de Sol, vi a una pareja besándose, y el llanto me ahogó. ¿Por qué yo? ¿Por qué merecía esto? Llamé a mi madre, la única que quedaba, en su casita de Toledo. Mamá, todo se derrumba. Ella, con voz ronca de fumadora, dijo, la vida es un toro, Ana. Agárralo por los cuernos o te embiste. Colgué inspirada. El toro. Madrid era mi arena. El segundo paso fue financiero, congelé las cuentas conjuntas, alegando fraude. Javier se quedó sin €1, vendiendo su Porsche para pagar a El Lobo. Me mandó un email suplicante, Ana, por piedad. Lucía está embarazada. Embarazada. De él, supuse. El shock me paralizó un segundo. Luego el fuego rugió. Abortad mi legado, respondí. Pero en secreto, contraté a un jeque, un chaval de 19 de Usera, pagado en Bitcoin para rastrear su nueva vida. Descubrimientos. Javier planeaba huir a Portugal con Lucía y el feto, usando pasaportes falsos. Portugal. Tan cerca, tan cobarde. Decidí actuar. Reuní a Miguel y Raúl en un sótano de la Latina. Necesito que los sigan. Que sepan que no hay escape. Asintieron, ojos brillando con la promesa de caos. Esa noche, soñé con mi padre, su sombra etílica, el revólver en su mano. No mates, mija.
Destruye. Desperté sudando. El plan cristalizándose. No sangre. Aún. Pero ruina total. Madrid en invierno es un puño helado. El viento del Guadarrama colándose por las rendijas como un ladrón. Mi piso en Lavapiés se convirtió en un búnker, mapas clavados en las paredes, fotos de Javier y Lucía marcadas con cruces rojas, como en una película de gángsteres yanquis. Pero esto era real, crudo, español, venganza con sabor a paella quemada y vino agrio. Carmen ganó la primera batalla en corte. El juez, presionado por las pruebas irrefutables del fraude, ordenó la devolución de la hipoteca al ático. La señora López retiene la propiedad hasta resolución final, dictaminó, su maza resonando como un veredicto de muerte. Javier apeló, por supuesto, pero el daño estaba hecho. Volví al ático esa misma tarde, con una maleta y un cerrajero. El lugar olía a ellos, perfume dulzón de Lucía, colonia cara de Javier. Arranqué las sábanas de la cama. Las quemé en el patio trasero, viendo las llamas lamer la tela como lenguas de demonios. Lucía me esperó allí, sentada en las escaleras, hinchada por el embarazo incipiente. Ana, hermana. Por favor. No tengo a dónde ir. Sus ojos, idénticos a los míos pero más suaves, suplicaban. Por un instante, vi a la niña que compartía conmigo cromos de fútbol en la infancia, robando manzanas en el mercado de Toledo. El corazón se me ablandó. Un traidor. Entra, dije. Pero solo tú. Él no. La dejé pasar. Le preparé un té de manzanilla irónico, para calmar nervios que yo misma había destrozado. Hablamos durante horas, el sol poniéndose sobre los tejados de Chamberí. Fue él quien me sedujo, Ana. Me dijo que tú eras fría, que no lo querías. Mentiras, pero creíbles. Javier siempre había sido el manipulador, el que torcía palabras como alambres. Y el niño. Es tuyo, en cierto modo. Nuestro lazo. Toqué su vientre, sintiendo un pataleo débil. Culpa, rabia, amor retorcido, todo en un nudo. Pero no era tonta. Esa noche, mientras dormía en el sofá, revisé su teléfono contraseña adivina, nuestro cumpleaños compartido. Mensajes a Javier, estoy dentro. Gana tiempo. El plan B sigue en pie. Plan B. El corazón me martilleó. Llamé a Raúl, sigue la mañana. ¿A dónde vaya? Al día siguiente, Lucía salió a comprar leche, pero Raúl la rastreó hasta un café en Chueca, donde se reunió con Javier. Grabación en mano, le di pena. Pronto nos deja el ático de nuevo. Y el feto. Lo usaremos para chantajearla emocionalmente. Emocionalmente. La perra. El odio volvió, puro, sin diluir. Esa noche. La eché. Vete con tu amante. Pero deja el veneno aquí. Lloró. Maldijo. Pero se fue, arrastrando su maleta por la Gran Vía. Javier contraatacó con saña. Publicó en redes un post en LinkedIn. El muy hipócrita, a veces. El hogar se rompe por dentro. Apoyo a las víctimas de manipulación familiar. Comentarios de colegas, fuerza. Javier. Yo respondí anónimamente desde cuentas falsas, víctima tú. Plagiador y cornudo. El escándalo creció, la universidad lo despidió definitivamente. Lo vi en las noticias de Telemadrid. Su cara demacrada. Barba de 3 días. Satisfacción. Pero hueca. Miguel entró en escena de lleno. Me llevó a un garaje en Carabanchel, donde su gente gitanos y exlegionarios fabricaba documentos falsos. Por 10.000. Te consigo lo que quieras, identidades. Coartadas. Lo usé para crear una sociedad fantasma. Hermana traicionada SL, que demandó a Javier por difamación. El proceso legal se enredó como las calles de Malasaña, pero mordía. El embarazo de Lucía complicó todo.
Investigando, descubrí que no era de Javier. Una rápida muestra de pelo que Raúl robó de su bolso reveló al padre, el narco de Sevilla, un tal Ramón el Toro Vargas, preso en Algeciras por tráfico. El niño era un lazo con el submundo. Amenaza oportunidad, Miguel sugirió, envíale la noticia a El Toro. Que sepa que su puta anda con otro. Cruel, pero lógico. Lo hice, a través de un abogado corrupto en el penal. La reacción fue un terremoto. Lucía me llamó histérica. Ana, ¿has hablado con Ramón? Dice que vendrá por mí el niño cuando salga. Bien. Que temiera. Javier, en pánico, intentó suicidarse pastillas, según el hospital. Lo visité en la UCI del Gregorio Marañón, su cuerpo tubado como un insecto. ¿Por qué, Ana? Murmuró. Porque me quitasteis todo, respondí. Ahora, pagad. Pero el twist empezó a asomarse. En el hospital, encontré una carta en su cartera dirigida a mí, no entregada. Querida Ana, si lees esto, es porque todo se ha ido al carajo. Lucía no es quien crees. Ella planeó esto desde el principio, para vengarse de ti por robarle a Javier años atrás. Años atrás. Flashback en la universidad. Lucía había coqueteado con Javier primero, un crush adolescente que yo ignoré. ¿Era todo una trampa de ella? El suelo se movió bajo mis pies. Salí del hospital tambaleándome, la lluvia azotando la castellana. Llamé a Raúl, profundiza en Lucía. Todo. 3 días después. El informe, Lucía había orquestado el affair, drogando a Javier en una fiesta, grabándolo para chantajearlo. Y peor, había contactado a El Toro no por mí, sino para matarme a mí. Por un viejo rencor yo había defendido a un rival suyo en un caso de drogas, salvándole la vida a costa de jodérsela a Ramón. El mundo se invirtió. No era solo traición, era un complot familiar, tejido desde sombras que yo ni sospechaba. El odio se redirigió, pero no disminuyó. Ahora, apuntaba al corazón, Lucía. Decidí confrontarla. La cité en el retiro, bajo los plátanos desnudos. Llegó con barriga prominente, ojos rojos. ¿Sabes lo de Ramón?, dijo. Sí. ¿Y lo de Javier? Tú lo empezaste todo. Se derrumbó, confesando entre sollozos, te odio desde niña, Ana. Siempre la perfecta, la que gana. Papá te quería más. Papá. El fantasma que nos unía y separaba. La dejé ir, pero con una advertencia, el toro viene por ti. Y yo no te salvaré. Mientras se alejaba, sentí lástima breve, como un relámpago. Pero el fuego ardía más fuerte. Madrid, testigo silencioso. Parecía aprobar. El invierno se endureció. Nieve en Sierra Nevada filtrándose hasta las calles de Madrid como un presagio. Mi vida era un rompecabezas roto, el ático vacío resonaba con ecos de risas falsas. Mi bufete prosperaba por ironía, casos de traición me llovían. Pero el sueño era un lujo perdido. Pesadillas con Lucía ahogándose en el Manzanares. Javier pudriéndose en una celda. Carmen presionaba, gana el divorcio. Ana. Coge el ático, los ahorros, y vete a Ibiza. Deja esta mierda. Ibiza. La palabra evocaba playas blancas y olvido, pero yo no buscaba paz. Buscaba justicia, o lo que quedaba de ella. Firmamos el acuerdo preliminar, Javier renunciaba a todo a cambio de no ir a la cárcel por fraude. Pero él rompió el pacto, huyendo a un piso franco en Vallecas con dinero de su padre. Raúl lo encontró, un antro con colchones sucios y olor a hachís. Lo secuestré esa noche Miguel y 2 de sus gorilas, con pasamontañas y cinta adhesiva. Lo trajimos al sótano del bar El Rastro, encadenado a una tubería. Ana graznó al verme, magullado pero vivo. Esto es secuestro. Te pudrirás. Sonreí, tú ya estás podrido.
Lo torturé con palabras primero, le mostré los videos, los informes, la carta. Lucía te usó, Javier. Como usó a Ramón. Se quebró. Confesando, ella me amenazó. Si no la follaba, publicaba fotos falsas de mí con alumnos. Pobre marioneta. Pero no perdoné. Miguel le rompió 2 dedos crack, como ramas secas. El código bancario de la offshore. Ahora. Lo dio, temblando. 50.000 euros transferidos a mi cuenta en Suiza. Mi primer botín real. Lo soltamos al amanecer en la M30, desnudo y vendado. No llames a la poli, o el video del motel va a tu decano, a tu padre, al mundo. Se arrastró, un gusano en el asfalto. Satisfacción, sí, pero efímera. El vacío persistía, un pozo donde caían mis días. Lucía era el premio gordo. Embarazada de 7 meses. Se había refugiado en un convento en las afueras, cerca de El Escorial, monjas misericordiosas. ¡Qué ironía! La visité un domingo. El claustro empedrado bajo un sol pálido. Ana, el niño nace pronto. Ayúdame. Su vulnerabilidad me desarmó un segundo. Le di dinero 5.000, de los robados a Javier. Pero con condiciones, confiesa todo a la policía. Fraude. Falsificación. O el toro te encuentra primero. Se negó. Ojos endurecidos, no iré a la cárcel con un bebé. Prefiero morir. Muerte. La palabra flotó, pesada como el incienso de la capilla. Salí de allí con el alma revuelta, conduciendo de vuelta por la A-6, el paisaje de encinas desnudas reflejando mi desolación. El twist mayor llegó esa semana. Miguel me citó en su piso de Tetuán. Un laberinto de alfombras persas y humo de oca. Tengo algo para ti. Me mostró un dossier, fotos mías de hace 10 años. Con un amante, un cliente. Una noche de debilidad tras un juicio perdido. Javier lo sabía. Y Lucía lo usó para justificar el affair. Pero peor, el amante era el hermano de El Toro, muerto en un tiroteo policial que yo había ayudado a orquestar como abogada defensora. Conexiones. Mi pasado me alcanzaba. Un boomerang sangriento. Estás jodida, Ana, dijo Miguel, su aliento anís. El Toro no viene solo por Lucía. Te quiere a ti. Pánico. Real por primera vez. Madrid, mi fortaleza, se convertía en trampa. Contraté guardaespaldas 2 exmilitares de Melilla, pero el miedo se instaló como inquilino permanente. Javier reapareció, no como enemigo, sino como aliado roto. Me llamó desde un teléfono desechable, Ana. Lucía es un monstruo. Me ha arruinado. Ayúdame a pararla. Risa amarga. ¿Ahora me crees? Acepté reunirlo en un parque de casa de campo. Neutral. Llegó demacrado. Ojos hundidos. Ella planeó matarte. Contrató a un sicario en Sevilla. Pruebas, mensajes, pagos en cripto. El complot se cerraba. Lucía, vengadora de infancia, había tejido la red para destruirme, usando a Javier como cebo. Lo perdoné, en parte. Ayúdame a atraparla. Y te dejo ir. Asintió, lágrimas surcando su barba. Planeamos, él la atraería al ático con promesas de reconciliación. Yo esperaría con Raúl y Miguel. Pero el destino intervino. Esa noche, El Toro escapó de Algeciras, un motín en la cárcel. Tiroteos en los pasillos. La noticia en Antena 3, preso peligroso en fuga. Busca venganza familiar. Lucía llamó. Voz quebrada, Ana. Ramón viene. Sálvame. Por el niño. El niño. Otra arma. La dejé entrar al ático. Bajo vigilancia. Sentada en el sofá que una vez fue testigo de su traición. Confesó todo, el odio infantil. El plan con Javier. El contrato con el sicario. Te quería muerta para heredar el bufete.
La casa. Mamá me lo prometió en su lecho de muerte. Mamá. Otra traidora. La grabé. Todo. Evidencia para la policía. Pero antes de entregarla, el caos estalló. El toro irrumpió esa medianoche, con 2 matones armados. Disparos en la puerta. Cristales rotos. Javier se interpuso, recibiendo una bala en el hombro. «Corre, Ana», gritó. Corrí, pero no lejos. Escondida en el armario, oí los gritos, Lucía suplicando. El toro riendo por mi hermano. Puta. Un tiro. Silencio. Salí temblando. Lucía muerta en el suelo, sangre manchando la alfombra persa. El toro herido. Javier desangrándose. Llamé a emergencias. Pero primero a Raúl, limpia esto. La policía llegó. Caos, yo, testigo heroica, Javier. Víctima, el toro. Capturado en el sótano. Pero el fuego no se apagó. Lucía pagó con su vida. ¿Pero justicia? No. Solo vacío mayor. El amanecer tras la masacre tiñó el ático de rojo sucio, como si Madrid sangrara conmigo. La policía acordonó Chamberí, sirenas aullando, flashes de cámaras, vecinos asomados como cuervos. Yo di mi versión limpia, ensayada con Carmen, Lucía vino pidiendo ayuda. El toro irrumpió por venganza pasada. Javier la protegió. Héroes y víctimas. El toro confesó todo en interrogatorio, el asesinato de su hermano, ligado a mi caso legal de hacía una década. La abogada me jodió, gruñó. Pero no me tocó, las pruebas lo hundían de por vida. Javier sobrevivió, bala alojada en el hombro pero no vital. Lo visité en el hospital, rodeado de tubos y monitores pitando como un reloj defectuoso. Ana. Lo siento. Todo. Sus ojos, antes arrogantes, ahora suplicantes. Le tomé la mano, fría como mármol. Su acabó, Javier. Firma los papeles del divorcio. Y desaparece. Asintió. Roto. 2 días después. El acuerdo, el ático mío, el bufete intacto. Una indemnización de 100.000 por daños emocionales. Gané en corte, pero perdí el alma. El funeral de Lucía fue un circo sórdido en el cementerio de la Almudena. Familia lejana, tíos de Extremadura que no sabían de nuestras guerras. Lluvia fina mojando los ataúdes. Yo no lloré. El niño. Pablo. Sí. Lo abracé. Su cabecita contra mi pecho, oliendo a inocencia robada. Tía Ana. ¿Por qué mamá se fue? El mundo es cruel. Pequeño. Lo adopté esa semana. Trámites acelerados por el escándalo. Mi sobrino. Ahora mi hijo. Un recordatorio vivo de la sangre derramada. Madrid cambió conmigo. Caminaba por el Prado, ante los Goyas negros, sátiras de traiciones cortesanas, sintiendo su mirada acusadora. Valió la pena. El bufete floreció, clientes atraídos por mi historia de supervivencia. Pero yo era un cascarón. Miguel se alejó, murmurando, te has convertido en lo que odiabas. Tenía razón. El sexo con él había sido mecánico. Un bálsamo temporal, ahora, solo vacío. El twist final me golpeó en primavera, cuando las jacarandas teñían las calles de morado. Una carta anónima en el buzón del ático, fotos mías con el amante de hace 10 años. Pero no solo eso. Pruebas de que yo había manipulado evidencia en ese caso de drogas, un sobrepagado por la policía para cerrar el expediente. Chantaje. ¿De quién, Javier? Supuse, en su último acto de rabia. Lo confronté en un café de Sol. Turistas ajenos a nuestro veneno. Fuiste tú, dije, deslizando las fotos. Negó, pálido, no, Ana. Lucía lo preparó antes de morir. Un seguro por si fallaba. Lucía. Muerta, pero vengativa.
El complot se cerraba en espiral, su ocio infantil había plantado semillas que germinaban post-mortem. Pagué el silencio 20.000 de los robados. Pero el daño era irreparable. La paranoia se instaló, ¿quién más sabía? Carmen me advirtió, retírate, Ana. Esto te destruirá. Lo consideré. Vendiendo el ático por 1.000.000. Mudándome a un pueblo en la Sierra de Madrid con Pablo. Casa de piedra. Vistas al valle. Gallinas picoteando. Paz fingida. Pero el rencor persistía. Javier desapareció, rumores de suicidio en Portugal. No confirmado. El Toro, en su celda, me mandó un mensaje a través de un guardia. Tu hermana pagó. Tú pagarás en sueños. Cumplió. Pesadillas con Lucía ahogándome. Javier riendo. Pablo me salvó. En parte. Sus risas infantiles. Sus preguntas sobre el cielo donde está mamá. Me anclaban. Le conté versiones suaves, tu mamá era valiente. Pero el mundo la venció. Él dibujaba familias felices. Y yo fingía ser parte. Aún así, la venganza había cobrado su precio, soledad. Cicatrices invisibles. Madrid, a lo lejos, brillaba como una joya falsa. La había recuperado casa. Dinero. Justicia. Pero mucho más, la certeza de que el odio es un fuego que quema al portador. Verano en la sierra, el sol abrasa las encinas. El aire huele a tomillo y tierra seca. Mi nueva vida era un exilio voluntario. El pueblo de Manzanares el Real, un bálsamo rústico contra el veneno urbano. Pablo correteaba por el patio, persiguiendo mariposas. Su risa un antídoto contra las sombras. Yo, Ana López, exabogada de batallas perdidas, ahora cultivaba tomates y leía novelas en una hamaca. Pero las noches traían fantasmas. El último hilo se tensó en agosto. Calor sofocante que hacía bullir la sangre. Una visita inesperada, Raúl, con su barriga más pronunciada y una carpeta bajo el brazo. Cosas sueltas, Ana. De Lucía. Dentro, un testamento holográfico, escrito en su letra temblorosa semanas antes de morir. A mi hermana Ana. Odio eterno. Pero al niño. Todo, mi parte del ático. Mis joyas. Y una verdad, Javier no era el padre. Tú lo eras. En espíritu. Yo, alucinación. Pero adjunto. Un diario, páginas garabateadas de celos infantiles. Planes de seducción. Pero también amor retorcido. Ana es mi espejo roto. La destruyo para ser completa. Lloré por primera vez de verdad. No por rabia, sino por pérdida. Lucía no era monstruo puro, era yo, fracturada por el mismo padre ausente. La misma madre fría. La venganza había sido mutua. Un ciclo que yo había roto con sangre. Quemé el diario en una fogata. Cenizas volando como almas liberadas. Javier reapareció en las noticias, arrestado en Lisboa por fraude internacional. Su padre lo había delatado para salvar el apellido. El intelectual caído, titulaba El País. No celebré, solo suspiré. El lobo, el prestamista, me contactó. Tu deuda está pagada. Gracias por el chivatazo. Ironía, yo había iniciado su ruina, pero él me debía gratitud. Pablo empezó el colegio en septiembre. Su mochila nueva un símbolo de normalidad. Tía, ¿por qué no volvemos a la ciudad grande? Aquí estamos seguros. Mi amor. Seguro. La palabra mentía. El pasado acechaba en sueños. En cartas anónimas que ya no llegaban. Carmen me visitó un fin de semana. Vino de Rioja y charlas hasta el alba. Has ganado, Ana. Casa, hijo, paz. Paz. La probé, como un sorbo de agua clara. Abrí un pequeño bufete local, defendiendo a pastores contra especuladores inmobiliarios. Justicia pequeña, pero real. El clímax retrospectivo llegó en Navidad, una caja en la puerta. Sin remitente. Dentro, el revólver de mi padre. Limpio y cargado,
Con una nota de Miguel. Para cuando el pasado vuelva. Cuídate. Miguel. Desaparecido tras el tiroteo. Tal vez en Marruecos. No lo busqué. Su sombra era demasiado oscura. Con el año nuevo. Subí a la pedriza. Rocas rojizas bajo un cielo estrellado. Pablo dormía abajo. Yo sola con el viento. Me quitaron mi lugar. Susurré al vacío. Recuperé mucho más a mí misma. No era dulce, era amargo, como el aceite de oliva virgen que untaba en el pan. Pero era mío. Madrid, a lo lejos, parpadeaba. No volví. La venganza había terminado, dejando cicatrices que contaban mi historia, traición, pérdida, renacimiento. Y en el silencio de la sierra, por fin, paz verdadera frágil, pero eterna.